Hola a todo el alumnado. En este módulo 6 del curso que estamos haciendo sobre didáctica de la geografía a través del programa Google Earth, vamos a desarrollar el contenido alrededor de la población y del poblamiento. En cuanto a la población, vamos a ver alrededor de este programa Google Earth aquellos conceptos referidos a la densidad de población y a la distribución poblacional alrededor de la superficie terrestre. También vamos a ver contenidos en torno al poblamiento, tanto desde el punto de vista rural como desde el punto de vista del poblamiento urbano y los diferentes conceptos que en estos poblamientos aparecen. Y por último, vamos a poder analizar los movimientos poblacionales, tanto natalidad como mortalidad como migraciones, a través de las marcas de posición que aplicaremos en el programa Google Earth. En primer lugar, en este tema 6, vamos a observar a través de Google Earth la distribución de la población a nivel mundial. En el planeta Tierra vivimos alrededor de 7.500 millones de habitantes, aunque la realidad nos dice que no toda la población se distribuye de forma homogénea por la superficie de la Tierra. En realidad hay bastantes diferencias. Desde Google Earth podemos visualizar cuál es la distribución poblacional de nuestro planeta gracias a las capas de información que nos proporciona la NASA. En el panel izquierdo de capas, en la opción de capas, vamos a desplegar la capa llamada galería, y dentro de esta capa llamada galería tenemos la opción u otra subcapa titulada NASA. También la podemos desplegar la subcapa de la NASA, y aquí vemos que tenemos una subcapa que se llama luces de ciudades del mundo. Si seleccionamos la subcapa de luces de ciudades del mundo, automáticamente nos aparece la Tierra en una imagen nocturna con las luces de las ciudades del mundo en marcha, en ese caso la Tierra iluminada. Con esta imagen de satélite nocturna, interpretar cuáles son las zonas donde se distribuye mayormente la población de la Tierra es bastante sencillo, puesto que aquellas zonas que aparecen más intensamente iluminadas son aquellas que a su vez están más densamente pobladas. Podemos apreciar cómo la población, ya hemos dicho que hay bastantes diferencias, se distribuye principalmente en las zonas de los climas templados en la Tierra. Por ejemplo, Europa o el norte de América son zonas muy densamente pobladas. Vemos todas las luces que aparecen en Europa o en la zona del norte de América. La zona de los climas templados siempre son aquellas que más población reciben. Por contra, otras zonas de la Tierra donde aparecen unos climas mucho más extremos, aparecen prácticamente despobladas. Un ejemplo muy claro es África, la zona del desierto del Sáhara, donde hay un clima extremadamente cálido y vemos que apenas aparece población humana sobre el desierto del Sáhara. O incluso en zonas tropicales como puede ser el Amazonas. Las zonas tropicales del Amazonas, donde la vida es bastante difícil para el ser humano, vemos como aparecen prácticamente sin población, o en climas extremos a lo mejor de tipo frío. Si vamos por ejemplo a Groenlandia, nos encontramos que tampoco se ha asentado allí en el hemisferio norte del ser humano por hacer demasiado frío. Entonces la población normalmente se suele distribuir de manera mayoritaria en las zonas de los climas templados, evitando casi siempre los climas extremos que se dan en la superficie de la Tierra. En general la población, como digo, se distribuye buscando las zonas de clima más benignas para la vida. Normalmente cerca del mar, ya que este ofrece una mayor estabilidad de temperaturas, o en aquellas zonas donde se pueda acceder con facilidad a recursos necesarios, habitualmente cerca de ríos o de alguna fuente de agua. Cerca del mar y cerca de cualquier fuente de agua suelen ser las situaciones más favorables para el asentamiento del ser humano. Un buen ejemplo, por ejemplo, de este tipo de distribución poblacional es Australia. Si nos acercamos al continente australiano, nos damos cuenta en Oceanía que la población se distribuye mayoritariamente de forma periférica, es decir, las grandes ciudades australianas se encuentran siempre en la zona periférica, pegadas al mar, mientras que la zona interior de un país como Australia parece prácticamente deshabitada. Pero también se puede dar el caso contrario de esta distribución periférica. Un ejemplo del caso contrario nos lo encontramos en Centroamérica, por ejemplo, con Costa Rica.
Si nos acercamos a Costa Rica nos damos cuenta que la gran mayoría de la población de este país se sitúa en el centro del país, evitando las dos costas, por un lado el Océano Pacífico y por otro lado el Océano Atlántico. ¿Por qué se sitúa la población mayoritariamente en el centro del país? Pues porque las montañas alrededor del centro del país le protegen a la población de las grandes tormentas y borrascas que entran desde el mar tanto por el Océano Pacífico como por el Océano Atlántico. En este caso, la orografía del país ha terminado provocando un asentamiento, digamos, atípico, no periférico, sino de tipo interior, en un caso como el de Costa Rica. En otras ocasiones son los accidentes geográficos los que terminan determinando la distribución de la población. Como hemos comentado ya, es habitual que el ser humano se sitúe cerca de las fuentes de agua, por lo que los ríos normalmente suelen atraer de forma masiva una gran cantidad de población. Un ejemplo magnífico de esta distribución alrededor de un río es el Nilo en Egipto. Mientras que nos damos cuenta que alrededor del Nilo aparece el desierto y es muy difícil el asentamiento humano y casi nadie se asienta allí, vemos como las zonas más iluminadas y las grandes ciudades en un país como Egipto están siempre alrededor del curso de agua que supone el río Nilo, es decir, una fuente de agua a la que acceder en una zona de condiciones climáticas muy adversas como es el desierto. Además de los ríos, a veces otros accidentes geográficos pueden determinar la distribución de población. Por ejemplo, las montañas, la aparición de las montañas. Un buen ejemplo nos lo vamos a encontrar en la isla sur de Nueva Zelanda. La isla sur de Nueva Zelanda, si nos fijamos, la población se distribuye de forma periférica en el sur de la isla. Los grandes núcleos de población están siempre en el sur de la isla, mientras que en el norte de la isla no aparece ningún tipo de población. ¿Por qué? Porque aparece una cordillera montañosa, los Alpes neozelandeses, que protegen las ciudades de la parte este de la isla de aquellas tormentas que entran directamente desde el océano. En este caso, la distribución de población viene marcada también por la orografía montañosa de esta isla. Así pues, podemos observar, gracias a Google Earth, cuáles son las características que determinan la distribución de la población sobre la superficie terrestre, tanto desde el punto de vista de los recursos, del agua, de la protección de las montañas, como desde el punto de vista climático, donde vemos que son las zonas de clima templado donde mayoritariamente se distribuye la población mundial. Finalizaríamos así esta lección 1 del tema 6.